Pues nosotros continuamos, mis hermanos y hermanas, con nuestro estudio del libro de Efesios. Y le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 6. Y solamente vamos a leer 2 versículos, pues la semana pasada nosotros comenzamos leyendo sobre la armadura de Dios. Y vamos a terminar sobre la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Y les voy a pedir que nos pongamos en pie para así tener la palabra del Señor leída, en reverencia a la palabra del Señor. Bueno, voy a leer todo lo que leí la semana pasada, pero voy a enfocarme en 2 versículos, versículos 16 y 17. Dice así, comenzando en el versículo 13, Efesios capítulo 6, versículo 13 hasta el 17. Por tanto, tomando toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre Santo, te damos las gracias. Gracias infinitas que permites que lleguemos a este lugar una vez más para adorarte, para engrandecer tu nombre. Gracias por las alabanzas que hemos cantado para tu gloria. Gracias, Padre mío, que nos das niños, Padre Santo, que puedan tener sus clases. Gracias, Padre mío, por los padres que trajeron a sus niños, pero también por las maestras y maestros, Padre mío, que imparten, Padre Santo, la enseñanza bíblica. Sé con ellos, que puedan aprender, Padre mío, de tu gracia. Y gracias, Padre mío, que estamos aquí, Padre mío, en este tiempo de la predicación, que tú nos dirijas, Padre Santo. Oh Señor, necesitamos tanto tu ayuda para vencer en la lucha que tenemos a diario. Ayúdanos, Padre Santo, a comprender cómo tú quieres que usemos esas armas para tener la victoria. Gracias, Padre Santo. Te rogamos todo esto, dirígenos en el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vino a morir por nuestros pecados para que seamos vencedores del pecado, Padre mío, de la muerte, y que te podamos servir en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos y hermanas. Pues la semana pasada nosotros comenzamos hablando sobre las armas para la victoria, las armas de la armadura, y dijimos que habían 6 armas. Hablamos de las 3 la semana pasada, sobre el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los zapatos de la paz. Y yo le decía que son las armas que nos ponemos, que portamos. Siempre teníamos estas armas puestas, básicamente, pero ahora tenemos que tomar armas. Esas armas son el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y es bien interesante que estas armas son como armas para nosotros defendernos de las cosas externas, básicamente. Vamos a hablar un poco más de eso. Mientras que las anteriores es como algo de las internas. Así que vamos a hablar de estas 3 cosas. Una vez más, piensen en la armadura de Dios. Son 6. Y hoy vamos a hablar sobre el escudo, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Así que eso va a ser la segunda parte, como nosotros hablamos la semana pasada. Hay una primera parte de la armadura de Dios y ahora vamos a llegar a la segunda parte, que tiene que ver con el escudo de la fe, versículo 16, el yelmo de la salvación, versículo 17, y la espada del Espíritu. Hermanos, en Israel hay ellos tienen lo que se llama la cúpula de hierro. Ustedes quizás han escuchado sobre eso. Y la cúpula de hierro es una especie de escudo, es difícil de explicar, pero ese escudo protege a Israel
de todos los ataques, especialmente en estos momentos cuando le lanzan misiles de diferentes lugares, ellos ponen lo que se llama la cúpula de hierro, un escudo fuertísimo. Pues la primera parte que vamos a hablar, y yo quiero que piensen en el escudo, porque el escudo es una protección que se usaba con los soldados romanos contra los ataques del enemigo. Y no el escudo pequeño, no sé cuando ustedes han visto uno de estos superhéroes que llama Capitán América, que tiene como un escudito redondo y él va como peleando. No es así, no era realmente así como el Capitán América, que tenía ese escudito. Era un escudo grande. Este escudo tenía un tamaño que protegía, que en cierta forma cubría todo el soldado. Así que el escudo era tan grande porque lo que pasaba, mis hermanos, es que lo que hacían los soldados es que tenían unas flechas, le ponían en la punta de la flecha le ponían fuego. O sea que cuando caía en cualquier parte de la persona, lo que hacía es que le quemaba. Entonces ellos tenían que tener una protección fuerte para que cuando llegaran esas flechas de fuego, entonces pudiesen resistirla y defenderla. Entonces piensa en un escudo grande, en ese escudo una especie de protección contra los incendios del enemigo. Y yo quiero hablar de eso porque esa es la función principal del escudo. Su función es de protección contra los incendios del enemigo. Y yo quiero dar algunos ejemplos con respecto al enemigo, cómo el enemigo nos ataca con esos incendios, con esas flechas que están llenas de fuego para destruirnos. Y le voy a dar 2 ejemplos. Hay muchos más ejemplos que podemos darle sobre los dardos del enemigo, pero quiero darle 2. Y esos 2 ejemplos son tan importantes que el enemigo usa para destruirnos. Y el primero es las dudas. Las dudas. El enemigo nos tira una flecha de duda. Y cuando él tira esa flecha de duda, hermanos, en esa flecha, como les digo, va el fuego, y cuando eso le cae en un dedo a usted, entonces ese dedo comienza a quemarse. Y tira otra flecha de duda y le cae en el brazo derecho, entonces comienza usted a incendiarse. La duda es lo que le aparta a usted de creer que Dios tiene es amor y que es fiel. Cada vez que tenemos duda, es como un fuego que va carcomiendo poco a poco hasta que nos destruye. Duda de que Dios es bueno, duda de que Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Y quiero darle 2 versículos sobre las dudas y la fe. El primero es Marcos capítulo 11, versículo 23. Y este pasaje es bien interesante porque tiene que ver con la oración. Escuchen lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 23. Y voy a leer también el 24, que está cerca, ¿verdad?, de este versículo. Esto es bien interesante que Yamil estaba leyendo sobre la higuera. El versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga le será hecho. El versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y aquí la duda, porque cada vez que comenzamos a dudar de que Dios puede hacer la obra, entonces comienza ese fuego a encenderse. Esa es la flechita de fuego que nos tira en diferentes lugares para que usted no crea en Dios. Cada vez que él mete una duda, él nos hace saber, bueno, vas a fracasar.
no vas a prosperar, no vas a estar cerca del Señor, las cosas te van a ir mal. Es decir, comienza a meter todas esas flechas de duda. Dios no te ama, mira cómo tú estás pasando, mira lo que tú tienes. Entonces, esa flecha de duda comienza a incendiar. Pero un segundo pasaje bíblico es Santiago capítulo 1, versículo 6, y también, una vez más, aquí está la flecha de la duda. Y escuchen lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí está. Eso es lo que quiere Satanás, que usted dude de que de que Dios pueda ayudarle. Y fíjense cómo dice la palabra, toma el escudo de la fe. ¿Y qué es ese escudo? El escudo de la fe, la protección que nos ayuda contra de la duda. La fe me dice, yo voy a confiar en el Señor, no importa lo que pase. La fe me dice, yo voy a seguir creyendo. La fe me dice, aunque yo no estoy mirando lo que está pasando, yo creo que Dios va a hacer la obra. El último versículo que yo quiero hablarle, porque es esa fe lo que vence al mundo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Escuchen en Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El versículo, porque todo el que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Eso es lo que ha vencido nuestra fe. Ese es el escudo que tenemos que ponernos cada vez que vienen dudas, porque con la fe entonces podemos vencer al mundo y los ataques del enemigo. Así que la primera armadura en contra de los ataques externos del enemigo que va a usar es la fe. Hay una segunda cosa, un segundo dardo que se me olvidó decirles, y es la lengua. El versículo 6 del capítulo 3 de Santiago nos dice que la lengua es como un fuego que consume. Y el enemigo va a usar la lengua de un amigo, de un hermano, para consumir, y va a usar la lengua para traer ese fuego. Hermanos, imagínense cómo un chisme se hace grande, más grande, más grande, cómo Satanás usa la lengua de cierta persona para traer problemas, y es increíble cómo lo que decimos, lo que hablamos, puede ser como un fuego abrasador que consume. Una palabra puede causar un gran incendio en la vida, en la iglesia, en nuestras familias. Entonces así es como Satanás usa los dardos de fuego: dudas, lengua, a veces temor, y hay otras cosas, ¿verdad?, que hay sobre lo que Satanás quiere usar como dardos. Pero nos dice, toma el escudo de la fe. Toma el escudo de la fe, cree que Dios es bueno, cree que Dios es fiel, cree que Dios es amoroso. Cree, aunque tú no veas lo que está pasando, la fe nos dice que eso es la fe, nos dice Hebreos capítulo 11. Aunque no veamos, nosotros vamos a seguir creyendo. Vamos ahora a la segunda arma, y ahora esta arma, el escudo se usaba, siempre lo sostienen en la mano izquierda, pero ahora llegamos a esta arma que es el yelmo, o algunos le dicen el casco protector. Y si se dan cuenta, la función del casco protector es de proteger la cabeza, básicamente. Es de proteger la cabeza, porque la cabeza es una parte importante de todo el cuerpo. Ya tenemos el escudo, pero hay algo más que cómo proteger la cabeza. Y ustedes ven en las personas que montan motocicletas o bicicletas, que siempre andan con un casco protector por si acaso se caen, porque realmente la parte que puede resultar más dañada es la cabeza.
O sea que si usted se puede romper un brazo, se puede romper una pierna, pero si su cabeza se rompe totalmente, entonces tienen problemas, porque la cabeza es el control, básicamente. Entonces, nos dice que el casco, el yelmo que nos está hablando es la salvación, y vamos a hablar sobre eso. Entonces, el yelmo, el versículo 17 nos dice: tomen el yelmo, pónganse el yelmo, y este yelmo es la salvación. Es la salvación. El enemigo siempre va a tratar de atacar, recuerdan, nuestras vidas, y quiere ir en la cabeza, porque en la cabeza es donde están los pensamientos. Es en la cabeza donde está, ¿verdad?, los controles de las actitudes. Entonces ataca tu cabeza. Y nos dice aquí el apóstol Pablo que tiene que contrarrestar con el yelmo, tiene que ponerte el casco para que todas las veces que el enemigo trate de destruir y confundir tu cabeza, entonces tú puedas contrarrestar al enemigo. En el libro de Hebreos nos dice que la salvación es grande. ¿Cómo vamos a descubrir una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2, versículo 2, la salvación es tan grande. Pero esta salvación, yo digo que tiene 3 partes importantes. Y muchos teólogos hablan de diferentes partes. Yo quiero que piensen en 3 partes importantes de la salvación para nuestra liberación. Porque si Satanás puede controlar nuestra cabeza, nos va a mantener en esclavitud. Si él puede controlar nuestra cabeza, nos va a mantener en esclavitud. Entonces hay 3 cosas que nos hablan de la salvación. Lo primero es que Jesucristo, a través de la salvación, nos salvó de la pena de la muerte, del pecado. La pena del pecado. La Biblia dice que porque la paga del pecado es la muerte. O sea, nos salvó Jesucristo. Nos dio la liberación de la pena, la condenación del pecado. Eso es algo que Dios hizo una vez por todas en la cruz del Calvario. Pero una segunda cosa que hace la salvación nos ayuda del poder del pecado. Y eso es lo presente. Cada vez, mis hermanos, que queremos hacer lo malo, entonces nos tenemos que poner el yelmo, el casco de la salvación. No, el Señor me libra del poder del pecado por su sangre. Cada vez que usted va a pecar, usted dice: no, yo he sido salvado. Soy salvo de la pena, pero también soy salvo de que el pecado esté en poder de mi vida. Cada día, hermanos, si usted ve cómo el enemigo quiere entrar a su cabeza, y cada vez usted tiene que decir: no, yo vivo bajo el poder de Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Así que el poder del pecado ya no va a reinar, porque estoy pensando en esa salvación que hizo Jesucristo por mí. Pero también en el futuro. La salvación nos indica la esperanza de ser libre de la presencia del pecado. Eso es bien importante, porque ya no habrá más pecado. Porque tenemos esa esperanza. Cuando estemos con Cristo ya no habrá más pecado, ya no habrá la presencia del pecado que tanto nos hacía caer. Así que la salvación, ese yelmo, nos ayuda en 3 maneras, en 3 tiempos diferentes, contra el pecado, la pena del pecado, el poder del pecado, la presencia del pecado. Por eso es que tenemos que pensar cada día en salvación. Y hay 2 versículos que yo quiero que ustedes memoricen o recuerden y cada vez pongan eso en su cabeza. Lo primero es el versículo 23, capítulo 23, versículo 7 del libro de Proverbios, que nos dice: así como el hombre piensa, así es. En otras palabras, como usted está pensando, su pensamiento negativo, ese pensamiento de derrota, así va a ser. Entonces tiene que pensar que usted está siendo salvo de la pena, del poder, de la presencia, del pecado, y que usted está viviendo para Cristo. Entonces tiene que pensar cada día
en la salvación. Y el segundo versículo que se encuentra en el Nuevo Testamento es en el libro de Filipenses, no lo escribí aquí, pero es capítulo 4 de Filipenses, y se lo voy a leer porque eso es una cosa que cada cristiano tiene que estar haciendo cada día, tiene que estar eso en su cabeza. Escuchen lo que dice Filipenses. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 8. Por tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. En otras palabras, piensen en la salvación, lo que trae la salvación. Eso es lo puro, lo amable, lo glorioso. El gran sacrificio que hizo Jesucristo por nuestros pecados. Así que cada vez que usted pone ese yelmo, entonces usted está contrarrestando los ataques del enemigo que quieren dominar y controlar su cabeza y que quieren decir, usted no es salvo. Usted tiene que ponerse, no, yo tengo el yelmo de la salvación. Porque lo que Jesucristo hizo en el pasado, en el presente y en el futuro. Ahora, la última arma que quiero hablarles, y esta arma es básicamente la Biblia, que es la espada. Y en la antigüedad la espada era no es tan larga como la que se usa, una espada pequeña, mediana, es como la espada que tenía Pedro. Pedro sacó su espada y le cortó la oreja del sirviente Malco. Entonces Jesucristo, ese es el tipo de espada, una espada pequeña que se usaba para estar entre personas, entre individuos. O sea, no es como antes, como ahora que las guerras se hacen diferentes, pero en aquel entonces usted tenía una espada pequeña y con esa espada tenía que pelear en contra de su contrincante, era de cuerpo a cuerpo. Y esa espada pequeña que tenía Pedro, la cargaba, y eso era en la antigüedad, ¿verdad? Los soldados cargaban esa espada. Y como les digo, la espada tenía dos funciones, una de ataque y una de defensa. Y lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco sobre la espada y el poder de la palabra de Dios. Lo primero, la importancia de la palabra de Dios. Y yo quiero leerles algunos versículos sobre la importancia de la palabra de Dios. Y comienzo en el libro de Hebreos. Escuchen lo que dice en la palabra del Señor con respecto a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4:12, que es quizás un versículo que muchos de ustedes se saben. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está la importancia de la palabra de Dios. Hermanos, cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que usted memoriza la Biblia, que nos dice que usted está usando la palabra de Dios, que es viva, que lo que usted está leyendo, que la Biblia es viva, es eficaz, es como espada cortante. Cada vez que usted usa la Biblia, hermanos, algunos de ustedes saben porque ustedes han leído la Biblia, y cuando usted lo lee cada día, eso como que a usted le llena tanto. Lamentablemente muchos hermanos no la leen, pero cuando usted está leyendo la Biblia, esa espada de la palabra de Dios trabaja eficazmente. Dice que es viva, es eficaz. En el libro de 2 de Timoteo, escuchen lo que dice sobre la palabra del Señor. 2 de Timoteo, capítulo, es un versículo bien famoso que muchos de ustedes también conocen. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Escuchen lo que dice sobre la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. O sea que la palabra del Señor transforma, la palabra del Señor cambia. Esa es la importancia de esa espada que tenemos que llevar, porque cada vez que la usamos,
entonces es cortante, es viva, es eficaz y nos enseña, nos redarguye, nos dirige. El último versículo, 2 de Pedro 1:21, que nos habla sobre la importancia de la palabra del Señor, que los hombres cuando están hablando no están guiados por su propia cuenta, sino por el Espíritu Santo. Escuchen lo que dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, es lo que trae el cambio en la persona. Ahora, yo quiero hablarles sobre cómo usar esa arma efectivamente. Y el ejemplo más grande es Jesucristo. Aquí está Jesucristo usando la palabra de Dios. Y ustedes conocen esa historia de la tentación. El enemigo trató varias veces de engañar a Jesús. Y cada vez que Jesucristo contestaba con la palabra de Dios. Siempre decía, escrito está, escrito está, escrito está. Escrito está. Él conocía la palabra. Entonces, él contrarrestaba el ataque de Satanás con el ataque usando la palabra de Dios. El ataque del enemigo es tan fuerte cada día. Él trata de engañarnos porque Él conoce, Él sabe las Escrituras, Él conoce las Escrituras. Entonces Él usa la Biblia para engañarnos. Y si nosotros no la conocemos, caemos en el engaño. Entonces cada día tenemos que atacar con la palabra del Señor. Hermanos, si cada hermana se puede aprender un versículo y decir, bueno, cada vez que me siento tentado por el enemigo, yo voy a utilizar este versículo y decir, Señor, aquí está tu palabra. Tú me dices que nunca me vas a dejar, nunca me vas a desamparar. O sea, cuando el enemigo viene y me quiere decir, Dios te va a desamparar. No, me dice la Biblia aquí en el libro de Hebreos que nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar. Hermano, cada vez que usted usa la palabra del Señor en cada situación en la cual usted se encuentra, usted se va a dar cuenta, como Jesucristo, que usted va a salir victorioso, victoriosa en esta batalla. Lamentablemente, mis hermanos, Dios nos ha dado estas armas, pero la pregunta es si se están usando. La pregunta es, ¿estamos usando esas armas efectivamente? O esas armas que tenemos y que nos ha dado, primeramente no le estamos tomando o no estamos vistiendo esas armas. Hermanos, yo les decía la semana pasada que estas armas son poderosas. Y le leía el 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4. Leía esto, mis hermanos, porque muy a menudo uno piensa como que el enemigo puede destruirnos y es tan grande, y nos olvidamos que Jesucristo es mucho más grande, como nos dice el libro de Primera de Juan 4:4, más grande que está en nosotros que está en el mundo. Entonces, Él nos da estas armas poderosas para que cada día, cada vez que nos encontramos en tentación, cada vez que haya dudas, que usted tome el arma, que usted tome el escudo de la fe, que usted tome ese yelmo de la salvación, que usted tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que use esas armas cada día en su vida. Hermanos, estamos pasando por situaciones bien difíciles en esta sociedad, en este mundo, como pasó a la iglesia en los tiempos de Pablo, en la iglesia de los Efesios. No hay un cambio, no hay nada diferente, es lo mismo. Y lo que nos está diciendo Pablo aquí, usen esas armas. Y recuerden que comenzamos fortalecidos en el Señor.
con la ayuda del Señor, con las bases para la victoria y usando estas armas, estamos seguros, mis hermanos, que Él como capitán nos va a llevar a la victoria. En estos momentos yo quiero que pienses en los dardos del enemigo que te está tirando a ti, porque en estos mismos momentos yo sé que el enemigo está tirando dardos de dudas, quizás de desánimo, quizás está ciertas palabras que están como un incendio que te están destruyendo. Yo te invito a tomar las armas y combatir. No vivamos por vista, sino por fe. Tomemos el escudo de la fe. Tomemos, mis hermanos y hermanas, tomemos la espada de la palabra de Dios, tomemos el yelmo de la salvación. Que en nuestro cinturón esté la verdad, que ese chaleco antibalas, que es la justicia de Dios, esté con nosotros y que podamos tener los calzados del evangelio, de ese evangelio de paz. Hermanos, Dios nos manda a combatir y vamos a confiar en el capitán. Algunos a su derecha quizás van a desmayar y van a caer. Usted sigue adelante, como dice el himno, fírmese adelante, porque tenemos un castillo fuerte que es el Señor. Así que vamos, mis hermanos, recuerden las armas, esas 6 armas importantes para la victoria que ya tenemos en Jesucristo. Oremos. Padre amado, gracias infinitas, porque una vez más nos ha dado la oportunidad, Padre Santo, de poder hablar de esas poderosas armas que tú nos has dado. En estos mismos momentos, Padre mío, sabemos que hay una lucha fuerte en el mundo, en nuestras vidas, en la iglesia. Pero estamos confiados, Padre Santo, que por tu gracia vamos a vencer, confiados en ti, Padre Santo, y usando las armas poderosas que tú nos has dado. Oh Padre, yo quiero orar por cada uno de nosotros, por cristianos en todo el mundo, aquellos que desfallecen en la batalla, que tú los levantes, Padre Santo, que ellos puedan confiar en ti. Oh Señor, mira los dardos que el enemigo está tirando en nuestras propias familias, en nuestras propias vidas, en nuestra propia iglesia. Oh Padre mío, ayúdanos a tomar el escudo de la fe. Ayúdanos a tomar el escudo de la fe, Padre mío. Oh Padre, no permitas que el enemigo controle nuestra cabeza, sino que tomemos, Padre mío, el yermo, Padre mío, de la salvación, que confiemos, Padre Santo, que tú nos has salvado, nos has liberado del pecado. Pero Dios mío, que ataquemos, que usemos tu palabra, Señor. Hay mucha gente, muchos hermanos, Padre mío, que no la usan. Yo te pido, Padre mío, que podamos atacar con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a combatir en el nombre de Jesús. Amén.